Le damos la más cordial bienvenida a nuestra séptima ponente. Ella es Sofía Gutiérrez, quien es ingeniera de sistema y cuenta con 3 maestrías en el área clave como gerencia de proyectos, tecnologías de información y comunicación y redes computacionales. Ella es docente universitaria e investigadora con más de 15 años de experiencia en la educación virtual y a distancia, especializada en infraestructura, sistemas informáticos y gestión de proyectos. Es jefe de proyectos senior con una amplia trayectoria internacional. Experta en acompañamiento en el campo organizacional y en mejora continua, brindando apoyo y transformación empresarial. Y en la búsqueda de nuevos horizontes para mantener la competitividad, siempre con el objetivo de garantizar el buen funcionamiento del sistema de información de la organización, alineado a los avances tecnológicos. Bienvenida, apreciada Sofía, gusto saludarla. Bienvenida y gracias por apoyar nuestro edición del CITAD. Bienvenida. Muy buenos días y a todos. Muchísimas gracias por haberme permitido participar en este. Creo que perdimos a sí, a Sofía la perdimos, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, vamos al aire de nuevo con nuestra apreciada Fonseca. ¿Estamos presentes, Fonseca? ¿Sí? ¿Me escucha? Ok. Muy buenos días. Bueno, Sí. bienvenida Fonseca de nuevo. Gracias por estar aquí de nuevo compartiendo estos valiosos conocimientos. Vamos a esperar un segundo. Bienvenida y gracias por seguir apoyando a nuestra edición del CITAD. Vamos a esperar unos segundos, por favor, que se conecte Sofía para dar inicio con la disertación. Por favor, nos regalan unos segundos y discúlpenla. Bueno, vamos a dar inicio. Les compartimos las pantallas gigantes para que inicien su disertación. Bienvenidas. Muy buen día a todos. Bienvenidos a este importante evento donde nos permite encontrarnos a todos para compartir las diferentes experiencias que tenemos como en nuestros diferentes ámbitos. Hoy yo vengo a hablarles de una investigación que realizamos respecto a las competencias transversales docentes en la educación universitaria y virtual, percepción y relevancia en la enseñanza superior. Mi colega María Eugenia y yo vamos a presentarles los resultados de esta investigación, donde me presento. Soy Sofía Joana Gutiérrez. Soy magíster en gerencia de proyectos, magíster en informática, especialidad de redes y comunicaciones, magíster en ingeniería de tecnologías educativas. Son formaciones hechas en Europa. Me pueden encontrar por LinkedIn como Sofía Gutiérrez Bessier y en redes como Redolac, /profil/ Sofía Joana Gutiérrez. Nuestra investigación nace de una transformación en la universidad, donde el Ministerio de Educación Nacional solicita una adecuación a los currículos por competencias, incluyendo la incursión de los medios y mediaciones tecnológicas para fortalecer la educación a distancia y virtual. Nos enfocamos en las competencias transversales docentes porque el ámbito educativo no solamente requiere profesionales competentes en su profesión, sino también se necesitan otro tipo de habilidades para ejercer la docencia en entornos virtuales. Nuestros objetivos, como primera medida encontramos el general, es donde buscamos conocer cuál es la percepción de los docentes en la educación superior en relación a las competencias transversales requeridas para el buen desempeño de su labor académica en la Universidad Nacional Abierta, donde de manera específica queremos identificar el tipo de competencias docentes que predominan para la educación superior. Queremos listar las competencias que requieren los docentes para la educación superior y queremos comprobar si existe una relación entre las competencias transversales y el género de los docentes. En nuestro marco teórico tenemos 4 pilares: un método científico con un paradigma interpretativo, un enfoque descriptivo de tipo documental, con un diseño de recolección, medición y análisis.
En un segundo pilar encontramos nuestra población, que son los docentes universitarios de la universidad a nivel nacional, donde podemos, de una población total, podemos analizar el 40% de nuestra muestra de diferentes docentes que hacen parte de la educación superior de la universidad. Utilizamos como técnica una investigación mixta con cuestionarios en una escala Likert, que les voy a hablar más adelante, y donde nuestro análisis se va a enfocar en tres ítems principales de competencias que son las sistémicas, interpersonales y virtuales, donde vamos también a hacer un análisis académico y de género, donde vamos a validar nuestros objetivos y vamos a darles nuestras conclusiones y resultados. De competencia, nosotros, el enfoque que vamos a darles a partir de cuatro pilares: ser, pensar, hacer y saber. El ser, como hablando, como cuando hablamos de a nivel de actitud; el pensar y hacer, donde hablamos de las aptitudes con P a nivel intelectual y procedimental; y a nivel de saber hablamos de los contenidos. Estos cuatro pilares nos van a llevar al aprendizaje por competencias. En los tipos de competencias que vamos a analizar, como les decía, vamos a trabajar en tres grandes líneas: interpersonales, virtuales y sistémicas. Entre las interpersonales vamos a hablar de las competencias socioafectivas, competencias colaborativas. En las competencias sistémicas vamos a hablar de las didácticas, disciplinares, investigativas y comunitarias. Y en las virtuales, cognitivas, metodológicas, tecnológicas y comunicativas. Utilizamos una herramienta de desarrollo propio que se trabaja sobre un proyecto tuning que lleva muchísimos años trabajando la Unión Europea, que se llama Tuning, donde manejamos una escala de 1 a 4, donde 1 es el menor valor y 4 va a ser el más importante, donde vamos a recolectar los datos personales y académicos de género, edad, nivel académico y el programa o dirección al que pertenece, y vamos a analizar nuestras tres grandes competencias: virtuales, interpersonales y sistémicas. Voy a darle la palabra a la doctora María Eugenia Fonseca, quien va a dar la continuación de nuestra presentación con la metodología, con los resultados, las conclusiones. Les agradezco muchísimo su atención, y cualquier duda pueden encontrarla para podernos escribir. Nuestros datos están en nuestra última hoja de presentación. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos. Gracias, estimada ingeniera Sofía, por la presentación. Mi nombre es María Eugenia Fonseca. Yo soy estudiante del doctorado en Dirección de Proyectos, magíster en Informática Educativa, ingeniera de sistemas y administradora de empresas. En este orden de ideas, las redes sociales en las que nos pueden encontrar o me pueden encontrar es en LinkedIn, @María Eugenia Fonseca, y en Instagram con respecto al semillero ITIC y ISP, que es intermediación de las TIC en la ingeniería industrial orientada a los sectores productivos. Esa es una producción que se realiza desde la Universidad EXI. A continuación, vamos a mirar lo que es la metodología, y en ese orden de ideas, el enfoque que presentamos en la metodología es cuantitativo con respecto al tratamiento de datos y cualitativo desde el análisis documental y la interpretación de los resultados. De esta manera tenemos una metodología de un enfoque mixto, y en ese orden de ideas de toda la labor que se hizo en esta investigación, presentamos por nivel académico. La población se encuentra en el rango de edad de 31 a 40 años, graduado en 43% y posgrado 45%, como se observa en la figura. Y en segunda instancia, los rangos de 41 a 50 años, estos de doctorado del 1% y maestría del 11%. Estos datos fueron obtenidos desde las encuestas. Un segundo elemento que nosotros encontramos en la investigación es el género versus formación académica. Esa formación académica con
con ese peso entre el género, prácticamente con el grado de doctorado del 0,7 del total de encuestados, nos dio con respecto al género de la mujer. Y otra parte es con respecto al nivel de la maestría para ambos géneros. Tiene una representación del 54, del 5,4% en la totalidad de los participantes. Este género y esta formación académica es bastante representativa en cada uno de los sectores académicos. Como resultados de la encuesta y de los respectivos análisis, como lo veíamos en un comienzo, abordamos el objetivo 1, que trata de identificar el tipo de competencia, y esas competencias son visibles en esta imagen, que son las interpersonales, que es mayor representativo. La sistémica predomina en la universidad, destacándose la necesidad de fortalecer las competencias de virtualidad. Un segundo objetivo son las competencias que requieren los docentes. En este análisis, la distribución de competencias interpersonales y sistémicas ratifican la necesidad de fortalecer las competencias orientadas a la virtualidad. Y en el tercer objetivo, que es comprobar la relación entre las competencias transversales, se observa en la gráfica que es mayormente representativo la interpersonal y a continuación la sistémica. En ese orden de ideas, una media promedio evidencia una vez más la necesidad de fortalecer las competencias de educación virtual. Esto se debe al enfoque de la universidad, que está orientado a las habilidades cognitivas, metodológicas, tecnológicas y de comunicación. Una vez teniendo estos resultados, pasamos a las conclusiones, donde ese conocer la percepción de los docentes sobre sus competencias transversales fue importante, fue determinante, porque las especificaciones obtenidas mediante la investigación descriptiva permitieron identificar el tipo de competencia. Una vez más, la aplicación del instrumento permite valorar la percepción de los docentes sobre las competencias. Por eso es el conocer de esa percepción. En una siguiente conclusión, se identificaron las competencias interpersonales y sistémicas como los predominantes en la universidad. Se evidenció de esa forma la necesidad de fortalecer las competencias en educación virtual. En cuanto a las conclusiones, se recopiló una muestra significativa de 703 cuestionarios sobre una población de 1.579 docentes de la universidad. De esa forma, se genera una información válida y confiable sobre las competencias requeridas por los docentes. El análisis sobre las áreas de conocimiento que fue necesario realizarlo se agrupó por facultad, muestra que la percepción de las competencias transversales varía según la formación de los docentes. Al comprobar la existencia de la relación entre los resultados obtenidos sobre la percepción de tipo de competencias transversales y las variables género y facultad. Se constituye una primera exploración de las competencias transversales para la universidad, esto como logro. Es necesario ajustar el modelo de formación del cuerpo académico. Otra situación, surge un instrumento de competencias transversales que permitirá a la universidad mejorar la educación virtual y como logro desarrollar las estrategias formativas que faciliten los procesos académicos alineadas en la metodología de la educación virtual y del proyecto académico institucional. Presentamos la bibliografía, Bolaroin Martínez, con la coordinación de docentes interdisciplinariedad, que fue uno de los elementos fundamentales. Otro Carneiro, la nueva educación de la sociedad de la información y de los saberes. Ferreira, aprendizaje de enseñanza en los problemas de impacto. Y algo importante es las actuaciones interdisciplinares del profesorado por carrera, y Perret-Naut, que tiene que ver con las competencias de ingeniería en las innovaciones, y Sánchez Merón, que es el coaching educativo. Es de esta manera como damos
la finalización de nuestra disertación. Le damos gracias. Esta es nuestra presentación para los contactos requeridos y este espacio lo abrimos para preguntas al respecto de la investigación. Excelente disertación. Felicitaciones a las dos y que sea un rotundo éxito para las dos. Sofía, tenemos interrogantes en el chat. ¿La tenemos a Sofía? ¿No? Claro que sí, ahí estoy, Ok. sí. ¿Me escucha? ¿La cámara, Sofía? Ok. Listo, Sofía. Vamos con la primera interrogante con Sofía. La leemos. ¿Cuál es la presencia real de estas competencias en los docentes universitarios? Bueno, como las competencias en esta investigación son de carácter transversal, nosotros cogemos una línea realmente genérica para poderlo hacer. Como primera medida, evaluamos la comunicación clara y segura. Ya lo hacemos en espacios reales para que ya mirar al profesor en clases de este tipo, donde hay un contacto síncrono con ellos, para mirar si hay una comunicación efectiva y clara con los estudiantes. Otra competencia que es súper importante es la actitud que tiene el docente, la empatía, la motivación para enseñar, si es capaz de conectar con las necesidades de los estudiantes. Otro punto para poder evaluar es la vinculación entre la teoría y la práctica. Esto es algo que es fundamental, sobre todo en esta era informática, donde el conocimiento ya no solamente es del papel, ya no solamente es del cloud, también es de todo lo que uno puede poner en marcha para... Creo que la perdimos. Ok. Creo que perdimos a Sofía. Vamos con la interrogante de Fonseca. Veamos, Fonseca. Vamos a leer la interrogante y es la siguiente. ¿Qué mecanismo ha identificado para potenciar estas competencias de manera sostenible? Bueno, en este orden de ideas, ese mecanismo son muchos, no es uno solo. Lo que hablaba ahorita mi compañera, hay algo que nosotros tenemos en la institución. Voy a enmarcarlo desde la institución laboral en que nosotros nos encontramos. Nuestra institución realiza una formación de competencias digitales no ocasionales. Se necesita un aspecto estratégico que se realicen planes de desarrollo institucional. Eso lo hace sostenible y estratégico en el sentido de que esas rutas de aprendizaje sean claras y actualizables para todos los docentes y estudiantes. Tenemos un evento, por ejemplo, tenemos eventos durante todo el año escolar o universitario, y allí participan los estudiantes. Entonces, lo que hablaba mi compañera acerca de la empatía, ahí nos reunimos docentes y estudiantes en la participación de estos eventos. Y esas competencias se van visualizando en cada evento. También hay algo importante y es que esos planes de renovación, de soporte y de adaptación deben ser planificados, teniendo en cuenta la tecnología. Hay otro aspecto que es la participación de todos los actores, desde los administrativos, hay un día de la familia donde nos encontramos todos, y aunque eso pareciera diferente o aislado, no, hace un acercamiento mejor y se potencializa esa parte colaborativa, el compañerismo, la actualización de datos, de información, esa parte de gestión de aprendizaje y que el estudiante lo pueda tener autorregulación, que conozca la gestión del tiempo, que conozca esa parte ética en el uso de la tecnología y que dentro de su pensamiento crítico él pueda ser protagonista, no simplemente consumidor en esos contenidos digitales y esas competencias que se enmarcan día a día. Y es un trabajo arduo porque administrativos, el cuerpo docente, toda la academia, incluyendo a nuestros estudiantes.
Entonces es fundamental esta parte sostenible, que sean los planes y que sean ejecutables y que ellos puedan recibir un reconocimiento, puedan recibir su certificado. Cuando ellos reciben su certificado de esas competencias, como que, wow, los llevan a otro nivel y dicen, vamos por más, profe. Entonces esa parte motivacional no es, lo estamos evitando que deje de ser una moda, sino que sea parte y no, todo, no solamente consumible, sino que sean aportes diarios a una continuidad de llevar no dejar un sesgo, sino de llevar unas actualizaciones permanentes en todo el marco de los agentes que participan en las competencias. Muchas Excelente, gracias y te doy el paso para el cierre. excelente respuesta, Fonseca. Fonseca, una última interrogante. La realiza la doctora Aide Páez. Saludos, doctora. Gracias por estar conectada. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la competencia transversal dominante para la educación universitaria virtual según la muestra o informantes consultados? Bueno, eso es un trabajo mancomunado. La comunicación, el ser claro en lo que nosotros no es simplemente colgar una información en el aula o en el LMS que manejamos, no importa el que sea. Yo creo que si nosotros tenemos algo fundamental dentro de la parte de educación a distancia virtual, es la parte del aprendizaje o del diseño instruccional. Si nosotros no tenemos un diseño instruccional claro, confundimos al estudiante porque él no tiene la presencialidad y eso es una brecha gigante. Bueno, lo he tenido que vivir, lo hemos vivido y acá se maneja en todas las áreas, ¿no? Toda la parte de educación, tanto de pregrado como de posgrado. Tengo la oportunidad de trabajar con posgrado. Y aunque uno cree que el nivel de educación en posgrados lo pueden entender, no. Si tú no eres claro en esa redacción de esa solicitud de actividad, si la rúbrica no es clara, perdemos la audiencia, el curso se nos cae, hasta el programa puede sufrir consecuencias bastante graves. Yo creo que el diseño instruccional y que las herramientas de conocimiento sean adquiribles y que sean de un lenguaje para ellos, por más que sean posgrados, creo que uno tiene que cuidar ese lenguaje para los estudiantes, la comunicación asertiva y la respuesta inmediata en los correos, porque esa es otra parte que nosotros nos descuidamos en la virtualidad. Hablaba de estrategias y planes de acción, perdón, me extiendo un momentico, y es lo siguiente, nosotros tenemos un plan de acción que son 24 horas contestarle al estudiante cuando está en la virtualidad o está en educación a distancia. No nos podemos pasar como el chico que está presencial. Ah, sí, yo ahorita te contesto y pasan 8 días. No, nosotros tenemos un plan de trabajo, inclusive dentro de la virtualidad hay esos no dilemas, sino esos actuares, esas planificaciones muy concretas, ese direccionamiento, estaba buscando esa palabra, ese direccionamiento y ese logo para con ellos, porque perdemos nuestra audiencia, perdemos la intencionalidad. No es difícil, pero es de trabajo. Sí. Muchísimas gracias, Fonseca. Agradecida por esa valiosa respuesta. Sofía, sé que ha sido muy difícil tu conexión, pero no quiero despedir este espacio. Palabra, si quieres aportar algo más a esta pregunta o te comparto la pantalla gigante para que te despidas de la audiencia. Muchísimas gracias, Sofía. Te agradezco muchísimo. Realmente para completar la respuesta, sería más reforzar la respuesta de mi colega. Comunicación clara es una de las competencias sistémicas más importantes y la empatía. Es como para complementar ese punto de
de todo el dinamismo, de todo el perfil que debe tener un docente. Con esto yo les agradezco muchísimo esta participación. Gracias por habernos permitido presentarles los resultados de esta investigación que nos ha permitido dar como más directrices a la universidad, darles otros parámetros para reforzar el aprendizaje hacia nuestros estudiantes, que es tan importante. Mil gracias, gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Fonseca. Bueno, apreciada Fonseca, le comparto la pantalla gigante para que se despida de la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, una vez más, muchas gracias a todo el equipo de trabajo. Gracias por esta oportunidad. Es un abanico donde uno aprende muchísimo. La relación con las expositoras iniciales, tenemos algo muy cercano que son herramientas y competencias. Pero de los demás temas, a cada uno de los participantes, gracias por compartir ese conocimiento y que cada uno de nuestros colegas que vienen en la siguiente etapa puedan experimentar esa oportunidad del conocimiento y del compartir y del aprendizaje continuo. Muchas gracias a ustedes, docentes 2.0. Mil gracias. Gracias a ustedes por participar y por proyectar sus resultados de estas valiosas investigaciones.